Entonces, bienvenidos a los presentes. Estamos empezando entonces el año 2021 con la octava reunión de Huellas de la Ciencia. En esta ocasión tenemos la presentación de Ángelo Ledesma Araujo, que él pertenece al grupo de sistemas complejos y dinámica no lineal de la Universidad Católica y trabaja bajo la dirección de su asesor, el doctor Desiderio Vázquez. Entonces, bueno, el tema que nos va a presentar el día de hoy es patrones químicos inducidos por advección. Entonces, bueno, dejo con ustedes al doctor Desiderio Vázquez para una pequeña introducción acerca del trabajo que nos va a presentar el día de hoy, Ángelo, y que nos explique un poquito en qué cosas hacen en el grupo. Ok. Ya, gracias, Patricia. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Acá tengo una pequeña presentación. PowerPoint. Vamos a ver cómo esto. Por aquí. Un ratito. Ya. No, es la otra. Ok, ahora sí puedo ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, buenas noches. El problema general donde se marca el trabajo de Ángelo es en el área de formación de patrones. En la naturaleza, en el universo, encontramos una serie de gran variedad de formas, estructuras, ¿no? Desde galaxias, ¿no? O algo más pequeño, ¿no? Que es un copo de nieve. Y también encontramos estructuras en estas colonias de amebas. Estas, a la hora de desarrollarse, pues dan un sistema dinámico, ¿no? Porque estas espirales cambian con el tiempo. Otro ejemplo, ¿no? Que he seleccionado es en esta fotografía. Vemos que existen unas líneas aquí en las dunas, ¿no? Estas estructuras en las dunas también son una forma de desarrollo. Pero si vemos un poco más la fotografía, también encontramos otras formas como son las nubes, encontramos cierta vegetación por acá, ¿no? Los seres vivos son una de estas formas que se desarrollan. Entonces, la meta de esta área es explicar cuáles son los mecanismos fundamentales por los cuales estas formas toman lugar, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo que había seleccionado. Ahorita es un huracán sobre el océano Atlántico, ¿no? Y vamos a ver algunos mecanismos que dan lugar a la formación de estos huracanes. Bueno, para empezar, el hecho de que existan formas puede ser algo no muy fácil de entender desde el punto de vista de la termodinámica. En la termodinámica tenemos la segunda ley de termodinámica que dice que todo sistema tiene que evolucionar a un estado homogéneo, ¿no? Que tarde o temprano, de acuerdo a la entropía, tiene que incrementarse, por lo tanto el sistema va a ser un sistema homogéneo, no diferenciado, ¿no? Es decir, si hay agua con hielo, a la larga el hielo se va a derretir, todo se va a convertir en agua a una temperatura común, ¿no? No hay ese cambio de temperatura del hielo al agua, ya no hay fases, ¿no? De sólido y líquido, ¿no? Entonces, para que existan estos patrones, tienen que formarse fuera del equilibrio termodinámico, ¿no? Tiene que haber algo que los sostenga, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del huracán, es precisamente el agua del océano, que vendría a ser más caliente que el aire encima del agua, por lo tanto hay un gradiente de densidad. Vamos a tener aire caliente más cerca del agua
y este aire va a tender a subir sobre el aire frío, ¿no? Y eventualmente esto viene a formar este tipo de patrones, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental de esta área es encontrar los mecanismos fundamentales que llevan a esta formación de estructuras. Por ejemplo, si queremos entender un huracán, pues es difícil hacer un experimento, ¿no? Algo de tamaña magnitud, ¿no? Entonces, tratamos de entender los principios fundamentales realizando experimentos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, este experimento, que es el experimento de Rayleigh-Bernard, consiste simplemente, es muy sencillo, es calentar un líquido por debajo, ¿no? Entonces, debajo del líquido, en la parte inferior, tenemos agua caliente y encima es fría. Expansión térmica nos dice que el agua caliente tiene menos densidad y por flotación esta va a irse encima del agua, del agua fría, ¿no? Por lo tanto, van a formarse estos rollos de convección, ¿no? El agua caliente sube, llega a la parte superior que es fría, se enfría y vuelve a bajar, ¿no? Pero para que esto ocurra, tiene que haber una temperatura crítica, ¿no? Está expresada por este número R, es el número de Rayleigh, y prácticamente estos son unos parámetros, ¿no? Como D sería la distancia entre las placas, Nu sería la viscosidad, alfa el coeficiente de expansión térmica, G es la situación de gravedad, kappa es relacionado con la difusividad térmica, y multiplicado por el delta T, ¿no? El delta T es el cambio de temperatura entre estas dos placas. Y si este parámetro, o digamos, si elevamos el delta T, manteniendo todo esto constante, elevamos delta T a que sobrepase este valor, recién ahí se va a formar la convección. Entonces el estado inicial, que es un estado que no se mueve, ¿no? Pierde estabilidad y forma este estado de convección. Entonces en 3 dimensiones esto se vería de esta manera, ¿no? Serían varios rollos de convección, ¿no? Entre las dos placas. Sin embargo, se pueden hacer más experimentos viendo qué pasaría si seguimos calentando el líquido. Entonces acá serían todos estas líneas, son varios rollos de convección, ¿no? Regiones del líquido que sube y regiones del líquido que baja. Son una cantidad bastante grande de estos rollos. Entonces fue un experimento hecho en la Universidad de Toronto. Se sigue incrementando el cambio de temperaturas y vemos que existen defectos en estas regiones de convección. Y se sigue incrementando el cambio de temperatura y se empieza a ver estas espirales, ¿no? Que se forman en determinadas regiones. Entonces, a partir de estos experimentos sencillos, relativamente, no podemos empezar a explicar cómo es la transición a la formación de los patrones. Acá en la universidad estamos haciendo experimentos en colaboración con el laboratorio de corrosión, en donde tenemos un líquido que reacciona. Y a la hora de reaccionar, como pueden ver, el líquido está contenido en este tubo. En la parte de abajo el líquido ya ha reaccionado, la reacción sube, y aquí hay un cambio de densidad, ¿no? El líquido que reaccionó es más ligero, menos denso, y va a tender a flotar. Entonces esto va a cambiar las características de la propagación del líquido, ¿no? Acá tenemos una de las simulaciones que hemos hecho de cómo vendría a ser la interfase. Y acá tenemos este número R, que es 0, quiere decir que no hay un cambio de densidad entre ambos líquidos, el que ya reaccionó y el que todavía no ha reaccionado. Bueno, acá el comportamiento parece que es un comportamiento complejo, pero en verdad es un comportamiento del tipo oscilatorio, ¿no? Una oscilación compleja, ¿no? Si tomamos simplemente la altura del frente en un punto, esto sería el tipo de oscilación. Una oscilación un poco compleja, pero al fin de cuentas es oscilación, porque se repite después de un determinado periodo. Pero si incluimos la dinámica de fluidos, ¿no? Incluyendo el cambio de densidad,
Acá encontramos en estas representaciones de color rollos de convección, ¿no? Similar a los rollos de convección que habíamos visto en el experimento de Rally Lab. Y en este caso lo que tenemos es que la oscilación ya no es una oscilación periódica, ¿no? Es una oscilación que parece ser aleatoria. Ahora, estas ecuaciones son ecuaciones deterministas, por lo tanto no hay nada aleatorio en esta señal, ¿no? Este movimiento aparentemente aleatorio es lo que se conoce como el movimiento caótico. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestro grupo, ¿no?, es entender esta formación de patrones, ¿no?, las interacciones entre los diversos mecanismos que nos llevan a la formación de formas, ¿no?, y ver bajo qué condiciones se dan formas estacionarias, ¿no?, formas oscilatorias o formas caóticas, como puede ser este caso. Entonces, el trabajo de Ángelo tiene que ver con este tipo de formación de formas. También les va a explicar la interacción en la mecánica de fluidos, la influencia que puede tener mecánica de fluidos en la formación de algunas estructuras. Bueno, y con esto creo que lo dejaré para Ángel. Gracias, Desiderio. Bueno, entonces, creo que ahora sí, sin más, Ángelo, invitamos a que empieces con tu exposición. Gracias, profesora Pereira. Sí. ¿Pueden dejar compartir? Sí, Vanessa, sí. ¿Ya está? Ahora sí. Se puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Se ve muy bien. Muy bien. Entonces voy a... Viendo la pantalla completa, ¿verdad? Sí, está completo. Sí. Muchas gracias a todos por esta presentación en esta exposición. El tema es patrones químicos inducidos por advección caótica. Agradezco a mi asesor, el doctor Desiderio, que me ha apoyado en toda esta investigación y ese trabajo desde hace más de un año. Bien. Vamos a comenzar con un breve contexto histórico acerca de este trabajo, ¿no? ¿Quién? Primero es una persona, ¿no?, que es el investigador, ¿no? En este caso es Alan Mason-Turing, que nosotros lo conocemos por sus trabajos hechos en inteligencia artificial y muchas contribuciones a la comunidad matemática. Pero, aparte de eso, también en sus últimos años de vida, más o menos en 1952, él hizo trabajos un poco diferentes a los habituales a la matemática. Y lo curioso es que en 1952, aparte de él, también estaba von Neumann, que estaba en otro lado del mundo haciendo también investigaciones similares a las de Turing. Siempre en una investigación hay una pregunta inicial, ¿no? En este caso, la pregunta fue morfogénesis. Morfogénesis es el estudio de la morfología de los sistemas biológicos. Él se preguntaba, ¿existe algo que le dé forma o color a lo que vemos exteriormente? Como las alas de las mariposas, la raya de los animales, las manchas, la forma que tienen. ¿Existe algo matemático que te defina eso? Porque obviamente la matemática tiene su geometría y la geometría tiene relación con simetrías, y por eso la pregunta era, ¿hay algo matemático para predecir esa morfología? ¿Y cómo es posible de un ser vivo primario originarse algo muy complejo, como un cigoto, hasta el ser humano? Por ejemplo, acá una larva a una mosca. Una larva es más simple que una mosca. Acá hay tejidos diferentes, es más complejo. ¿Qué es lo que origina esta forma, ¿no? Esta distribución de colores, ¿qué es lo que origina? Y así Alan Mason-Turing empezó a investigar y hizo sus contribuciones, ¿no? Ahora vamos a ver un marco teórico acerca de la investigación, es decir, nociones básicas que se tienen que saber para seguirle a la exposición. Son nociones básicas que sería idea de recordar. Efectos físicos, difusión y advección. Fácilmente, difusión es la
Es el transporte, es el fenómeno de transporte en el cual las moléculas o los fluidos se mueven debido a una diferencia de concentraciones o una gradiente. Por ejemplo, en este sistema tenemos las partículas blancas, que es un gas. Supongamos que es un gas. Las partículas negras no es nada, es solo espacio. Entonces acá hay un gas en el centro bien concentrado y en el espacio exterior no hay nada. Entonces por difusión lo que va a pasar es que las partículas que están acá en el sector blanco se van a dispersar hacia todo el espacio, debido a que hay una diferencia de concentraciones. Y eso es debido al movimiento natural de los fluidos. Como podemos ver en la animación, las partículas blancas ya no están concentradas en el centro, sino se han dispersado a través del espacio. Este es el fenómeno de difusión. Ahora el fenómeno de advección. El fenómeno de advección es el movimiento de las moléculas, pero debido a un flujo externo o un campo vectorial. En este caso tenemos las partículas blancas, que es de nuestro gas, o un gas cualquiera, y la parte negra es espacio vacío. Si le aplicamos un flujo horizontal, entonces las partículas se van a mover, como está en la animación. Entonces, teniendo en cuenta estos dos fenómenos, tanto difusión y advección, esto tener bien claro, hay que tener bien claro porque luego voy a mencionarlo varias veces, difusión y advección. También es importante notar la cinética química. ¿Por qué? Miren, la cinética química es el estudio de las concentraciones de las especies en una reacción química, cómo varían en el tiempo, ¿no? Tenemos una ecuación fácil. A más B da C más B. A minúscula, B minúscula son coeficientes estequiométricos, C y D son coeficientes estequiométricos a los productos, ¿no? Reactante, producto. La cinética química te ayuda a ver cuál es la tasa de cambio de las concentraciones de A y de B. En este caso sería expresado de esta manera: K por la concentración de A elevado a la M por la concentración de B elevado a la M. Mayormente M y N toman los valores de A y B. Pero eso es en la mayoría, no es siempre, ¿no? Y esta es la tasa de cambio, es decir, la concentración de A, por ejemplo, en el tiempo, ¿no? Cómo varía la concentración de A en el tiempo. Otro punto, otro tema importante es los sistemas estables e inestables. ¿Qué es un sistema estable? Un sistema estable es cuando mediante perturbaciones este sistema regresa al punto inicial o al punto fijo. Y un sistema inestable es cuando mediante perturbaciones el sistema no regresa al punto inicial o no regresa al punto fijo. En este ejemplo de la bolita y en un valle, ¿no? Si alteramos la bolita, su posición, esta bolita va a oscilar y va a regresar a su posición inicial, ¿no? Este es un sistema estable. En cambio, si una bolita está arriba de un pico, si la alteramos mediante pequeñas perturbaciones, entonces la bolita ya no va a regresar a la posición inicial. Es un sistema inestable. Estable e inestable. Continuando con el marco teórico, vamos a preguntarnos qué es un patrón químico, ¿no? ¿Qué es lo que... No lo vamos a definir matemáticamente tan específico con mucho formalismo, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un patrón químico? Un patrón químico es una estructura visual que puede ser homogénea o heterogénea, generada por inestabilidades. Por ejemplo, acá tenemos una sustancia química que tiene una concentración fija y está alterada brevemente por una distribución aleatoria, ¿no? Lo podemos ver acá, en dos dimensiones. Acá hay una placa, por ejemplo, con un compuesto químico que está con perturbaciones, ¿no? Alterada en todo el espacio. Mediante ciertas ecuaciones obtenemos esto. Estas estructuras se convierten en esta estructura de acá. Vemos que es una estructura visual y homogénea, y estas partículas se convierten a una estructura visual, ¿no? Y diferenciable. En este caso podemos ver que esta es dimensión espacial, y esta es la concentraciones, ¿no? Lo amarillo son concentraciones altas y lo negro no hay concentraciones. Acá vemos que hay concentraciones y forman una geometría, ¿no? Un patrón. Visualmente así se puede definir un patrón químico. Este es en una dimensión espacial y este es en dos dimensiones espaciales.
Ahora sí vamos con los términos previos definidos, ahora sí vamos con la parte un poco más pesada para poder entender lo que he realizado. Ecuaciones de reacción. Las ecuaciones de reacción me definen cómo varían mis concentraciones. En este caso yo estoy trabajando con dos sustancias, una llamada activador y otro inhibidor. Lo diferencio mediante X y Y. Estoy viendo la dinámica entre las dos sustancias químicas. La variación de la concentración de uno tiene la forma de una función y la variación de la concentración de la otra sustancia del inhibidor tiene otra función, ¿no? Estas funciones pueden estar acopladas o desacopladas, depende de mi reacción química. Esto depende de la cinética química que yo esté trabajando, ¿no? Porque la cinética química es la que estudia la variación de las concentraciones. Si tengo este sistema, mis condiciones para que este sistema sea estable o inestable son estas dos. Si se cumplen estas dos condiciones, la traza de F, este sería como el jacobiano, F derivada parcial en X, F derivada parcial en Y, G derivada parcial en X, G derivada parcial en Y. La traza de esto debe ser mayor a 0 y debe cumplirse este producto de F y G para que el sistema sea inestable, ¿no? Esto se puede hallar mediante bastante cálculo matemático. Ahora sí, vamos a ver las ecuaciones de reacción-difusión. Previamente hemos visto las ecuaciones de reacción. Ahora vamos a ver las ecuaciones de reacción y difusión. Las ecuaciones de reacción son estas, ¿no? Las que hemos visto en la diapositiva anterior. Fáciles de ver, derivada de X, F, derivada de Y, G, ¿no? Las ecuaciones de difusión, no sé si lo han visto, pero mayormente son expresadas de esta manera. Cuando existe una gradiente espacial de una concentración, se genera difusión, ¿no? Gradiente espacial de una concentración es difusión, para ambas variables. Esto es definida por la ley de Fick. Ecuaciones de difusión, ecuaciones de reacción. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a sumar y obtenemos las ecuaciones de reacción y difusión, ¿no? Tanto para el X, que es la parte superior, y tanto para el Y, que es la parte inferior, ¿no? Solo he sumado estas con estas. En este caso he considerado los coeficientes de difusión isotrópicos, es decir, que no dependen del espacio, así que salen de la gradiente, que es el operador nabla, y nabla cuadrado, coeficiente de difusión Y, nabla cuadrado, ¿no? Para esas ecuaciones también la ecuación de reacción-difusión, como hemos visto previamente, ¿no? Es solo sumar las ecuaciones de reacción más la ecuación de difusión. Condiciones de inestabilidad. Ahora, vamos a ver la inestabilidad en estas ecuaciones. Ya hemos visto la inestabilidad en las ecuaciones anteriores. Ahora es un poco más complejo y vemos que hay más condiciones de inestabilidad, ¿no? La traza, ahora aparece las nuevas condiciones que aparecen son esta y esta, ¿no? Estas ya son previamente vistas, ¿no? En este caso no notamos esto, ¿no? Acá la traza es menor a 0. En la diapositiva anterior hemos visto que la traza es mayor a 0. Es que en esta posición las ecuaciones de reacción son estables. Para esto la ecuación de reacción son estables. ¿Y por qué yo pongo acá inestabilidad? Porque el que origina en este caso la inestabilidad es la difusión, es el que me origina la inestabilidad. Y es lo que planteó Turing, generar inestabilidades mediante difusión. Si tomamos en cuenta esa ecuación de la traza y esta ecuación de acá, mediante un cálculo sencillo de sumar y dividir, obtenemos esta ecuación de acá. Esta es una condición que muestra la relación de los coeficientes de difusión, tanto del Y como del X, ¿no? Y esta relación siempre debe ser mayor a 1 para generar inestabilidad. Y si se genera inestabilidad, se genera un patrón químico, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en las ecuaciones de reacción y difusión, de Y tiene que ser mayor que de X. ¿Por qué? Porque las relaciones de Y y de X es mayor a 1, entonces de Y es mayor a de X. Vamos a ver los resultados de ecuación, reacción, difusión. Hemos tomado el sistema químico Bruselator, que está definido por estas ecuaciones. F toma esta presión de arriba y G toma esta presión inferior, ¿no? K son las constantes de velocidad de la cinética química. A y B son constantes del sistema.
A y B. Dependen de mi sistema. En este caso estoy utilizando el Burselator. Y obtengo este patrón químico. Obviamente para una condición de inestabilidad, ¿no? En este caso he escogido dx 0,5 y dy 1. ¿Cumple mi condición de inestabilidad? Sí, porque dy es mayor que dx, ¿no? La relación es mayor que 1. La relación de los dos es 2, ¿no? 1 entre 0,5 es 2. Entonces, cumple mi condición, me genera un patrón. Todo genial, todo ok, entonces todo perfecto. Esta inestabilidad me genera un patrón químico en este sistema de ecuaciones. Obviamente, si cambio el sistema de ecuaciones, es decir, cambio mi modelo químico a otro modelo químico, que hay muchísimo, el patrón va a cambiar. Vamos a un poco analizar las ecuaciones de reacción y difusión. RD es reacción y D difusión, ¿no? Vamos a cambiar las condiciones iniciales y vemos que hay una ligera variación, ¿no? Entonces podemos decir que los patrones químicos son dependientes a las condiciones iniciales. Eso es algo que se puede entender, algo que es normal. Seguimos con la ecuación de reacción y difusión. Vamos a ver diferentes geometrías del dominio. Y acá vemos que hay 0 a 10 y acá hay 0 a 5. Hay unos patrones químicos. Acá de 0 a 10 y de 0 a 10 hay patrones químicos diferentes, ¿no? ¿Notamos la diferencia? Lo único que hemos cambiado es el dominio. Entonces hay diferentes patrones para diferentes dominios en ecuación de reacción y difusión, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de ecuaciones, un poco más complejas. Cada vez vamos haciendo más compleja la ecuación. Ahora vamos a ver ecuaciones de reacción, difusión y advección. Agregamos esta palabra, advección. Reacción y difusión hemos visto previamente que son de esta forma, ¿no? X, Y, sus derivadas temporales, f y g más dx por la gradiente al cuadrado laplaciano de x y laplaciano de y. Ahora las ecuaciones de advección. Las ecuaciones de advección son la velocidad, ¿no?, que tiene el sistema, la velocidad de la partícula. Entonces la derivada temporal total lo podemos expresar como una derivada parcial más un campo vectorial por la gradiente, ¿no? Esto es solo un cambio variable nada más, es derivar por regla de la cadena y obtenemos esta ecuación de advección. De la misma manera que anterior, vamos a sumarlas. Y obtenemos estas famosas ecuaciones de reacción, difusión y advección. Estas son las que yo me dedico a trabajar con el doctor Desiderio. ¿Sí? Acá está la parte de evolución temporal, la parte de advección, esta es la parte química y esta es la parte de difusión. ¿Sí? Seguimos con un marco teórico. Vamos a ver un aspecto curioso que nos va a luego servir. Vamos a ver la advección cortante y la difusión. ¿Qué es una advección cortante? Simple, es un flujo que tiene dependencia espacial. Por ejemplo, este flujo tiene una dependencia espacial. Este flujo tiene un perfil parabólico, es decir, en el medio el flujo es grande y en las esquinas el flujo es cero. Y el efecto de difusión está dado por estas ecuaciones que ya hemos visto previamente. Si sumamos este tipo de advección con difusión, solo esos dos fenómenos físicos, ¿no?, obtenemos una difusión efectiva, donde dc es el coeficiente de difusión, d, a es el ancho de mi dominio, que podría ser acá, ¿no? Este es a. La longitud de la sección transversal, b con barrita es la velocidad media, ¿no?, flujo medio. Y nos damos cuenta que hay una, depende de DC y de la inversa de DC. Esto va a ser importante luego. Entonces, cuando existe advección cortante más difusión, aparece esta famosa llamada difusión efectiva. Vamos a ver resultados con la ecuación de reacción y difusión y advección. Reacción, difusión, advección. Vamos a utilizar un flujo en específico, el flujo de Poisson, que es de esta manera.
tiene dependencia espacial, eso quiere decir que es cortante y es tipo parabólico, ¿no? El sistema químico es Brusselator, igual, mantengo. El flujo medio expresado con B barra. Y vamos a ver algo curioso. Vamos a utilizar dx1 y dy0,5. Previamente hemos utilizado valores intercambiados, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar estos valores, dx1 y dy0,5. Dx es mayor a dy. Para este caso no debe originarse patrones por la condición de inestabilidad, pero vemos que sí se generan patrones. Entonces ya podemos ver que el efecto de la advección es invertir la condición para generar patrones. Y es algo muy curioso, ¿no? Podemos ver acá que están las concentraciones, en este caso, por ejemplo, de X, y acá está la dimensión espacial y la dimensión espacial. Este patrón se mueve, lamentablemente ahorita no tengo la gráfica, pero este patrón se mueve, es un patrón que se mueve. Y vemos unas rayas paralelas, ¿no? Unos frentes. Pero vamos allá a ver el coeficiente de difusión efectivo de X y de Y. Si lo dividimos esa relación, entonces obtenemos que dy entre dx efectivo es mayor a 1,7. Entonces, en cierta manera, sí se cumple la condición de patrones, pero ahora con los valores de difusión efectivos. Pero con los valores de difusividades de X contra Y no se cumple la relación, pero sí con los efectivos. Eso sería una breve explicación por qué se originan patrones. Este de efectivo es estudiado por Taylor y se llama dispersión de Taylor. Por si acaso, esto es una aproximación de lo que sucede, porque anteriormente no hemos considerado la reacción para el D efectivo, ¿no? Y de la misma manera con las ecuaciones de reacción y difusión, ahora las ecuaciones de reacción, difusión y advección, vamos a ver su dependencia. Tiene una dependencia al flujo medio, porque acá tenemos un flujo mayor que este si no me acuerdo es 50 y este 100, y vemos que acá hay 1, 2, 3, 4 frentes, y acá existe 1 y 2 nada más. Esta es la mitad de acá, ¿no? Y vemos que sí, si te cambiamos flujo y existe una diferencia en los frentes, ¿no? Hasta acá la parte es desarrollada por el doctor Desiderio en un paper en el 2004, y las conclusiones son las mismas que del paper que hizo el profesor, que es dependencia a condiciones iniciales. Obviamente los patrones dependen a las condiciones iniciales, lo hemos visto previamente. Dependencia a la geometría del dominio, sí. Si la geometría del dominio cambia, aparecen patrones diferentes. Inversión de la condición de Turing mediante advección cortante. Sí, hemos visto que el flujo de Poisson nos permite invertir la condición de generación de patrón de Turing. Eso de dx mayor a dy, ¿no? Y sensibilidad en RDA al valor medio de los flujos. RDA es reacción, difusión, advección. Y vemos que sí, si el valor medio de los flujos cambia, los patrones cambian para RDA. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Ahora estoy haciendo este mismo análisis, pero un análisis en 3 dimensiones. Esto va a pasar brevemente porque ya es parte del trabajo que estoy haciendo actual y hay muchas definiciones muy técnicas. Así que yo estoy usando este flujo en 3 dimensiones, ¿no? También es cortante porque tiene dependencia espacial. Utilizo estas condiciones para la difusión. Tengo este resultado de patrones. ¿Se dan cuenta cómo se va moviendo? Y este resultado. Esto es en 3D, así que no puedo... Gráficamente 3D no se ve bien, así que he hecho un corte longitudinal y he hecho un corte transversal, y así se vería longitudinalmente y así se vería transversalmente. Para este flujo cortante notamos que hay una simetría notoria, ¿no?, en la sección transversal. También que estoy trabajando con flujos caóticos. Este es un flujo de Vikansky. Este es el flujo en Z, y esta es una corriente en X y Y. A y B son armónicas o que oscilan, coseno y seno. De la misma manera he utilizado de x1 y de y 0,5, invirtiendo las condiciones de generación patrón de Turing. He tenido este resultado para un corte longitudinal y este es un resultado para el corte transversal.
transversal, ¿no? Para este flujo, vemos que hay una pérdida de simetría. Acá tiende a irse hacia arriba, ¿no? Ya, caos. ¿Qué es caos? Caos es la sensibilidad de los sistemas dinámicos a condiciones iniciales. Son ecuaciones que están claramente definidas, pero que en un tiempo determinado no se puede predecir cuán alejado va a estar con respecto a otra. Nosotros hemos encontrado indicios, ¿no?, de caos. Encontramos una sensibilidad a condiciones iniciales. Eso es el caos, ¿no? Hemos tomado un punto del espacio tridimensional y hemos analizado cómo varía la concentración en el tiempo. La concentración y el tiempo. Y hemos analizado dos puntos muy cercanos. No, me equivoco. He analizado un punto y luego le he alterado 0,01% a ese punto. Al inicio están iguales, luego un tiempo se van separando. El alterado es el morado y el sin alterar es el verde. Y vemos que un tiempo y luego se pierde el rastro y los dos empiezan a oscilar de manera diferente. Y vemos que hay una sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Hemos encontrado indicios de caos. Repito, este es un análisis de un punto en el espacio tridimensional, analizando la concentración en el tiempo. También hemos encontrado algo curioso y queremos responder a la pregunta: ¿qué sucede en la transición a la condición de patrón? Si agarramos un punto de igual manera y analizamos la concentración en el tiempo para las condiciones de difusión, si esta condición de difusión encontramos este patrón, ¿no?, que oscila, que son oscilaciones nada más, ¿no? Son oscilaciones. Pero si alteramos brevemente a algún coeficiente de difusión, obtenemos esto. Eso también es indicio de movimiento caótico. El anterior era por condiciones iniciales, este era por variación de difusión, ¿no? No voy a entrar tanto a detalle, pero es lo que hemos encontrado. Y también he encontrado muchos resultados que aún están por verse, ¿no? Están aún para ver qué son o cómo se originan. Hemos encontrado este tipo de patrones, en el cual aplico un flujo en este tipo de dominios y aparecen estas cositas que parecen boomerang en el centro. También esta, por ejemplo, cuando aumentamos el ancho, el anterior ancho era de 0,1, este ancho es de 1, y vemos cómo se van curviando los patrones. No sabemos por qué sucede eso. Y por ejemplo esto, utilizando el flujo de Vygotsky, haciendo en 2 dimensiones, hemos encontrado patrones arriba y patrones abajo, con diferentes tamaños de onda, ¿no? Otro encuentro curioso es utilizando también Vygotsky, pero con otros parámetros, hemos encontrado el tipo de patrones que parecen irregulares. Y también hemos encontrado en Vygotsky, analizando un punto, hemos encontrado interrupciones en el cual el punto oscila bien la concentración hasta que un momento baja y luego vuelve a oscilar bien. Luego baja, vuelve a oscilar bien, y luego sube y oscila bien. Y eso nos da indicios también a que por ahí hay caos, ¿no? Perspectivas. Perspectivas de la investigación que vamos a hacer ahora o que estamos haciendo actualmente, justo en estos días. Estamos determinando las condiciones para transición al caos. También tenemos que hacer un análisis para ver si es caótico o no. Determinación de flujos caóticos para generar patrones. Obviamente estamos utilizando Vygotsky, que es un flujo con naturaleza caótica. Estamos viendo diferentes condiciones de Vygotsky para generar patrones. Y análisis de flujo medio para la formación de patrones. El flujo medio se podría también analizar, ¿no? Se podría ver para qué flujos medios se originan cuántos patrones y cosas por el estilo, ¿no? Y mencionar un poco la bibliografía. Está basándome la primera parte en el paper del profesor Inestabilidades químicas inducidos por flujo cortante, en el del 2004. También he tomado cosas teóricas del Murray. He tomado también nociones de una tesis de maestría llamado Patrones de Sistemas Biológicos. Y actualmente estamos viendo el efecto del flujo que usa Vygotsky y las imágenes sacadas de esta línea de acá, de este link. Agradezco al profesor y a todos los organizadores de este evento por permitirme exponer brevemente mi tema de investigación. Gracias.
Gracias, Ángelo. Gracias por tu participación y realmente bastante interesante. Me parece que has logrado, digamos, ese efecto, ¿no? De empezar desde, digamos, desde lo más básico hasta llegar poco a poco a lo Ujú. más complejo y estoy segura de que los alumnos que, bueno, que están, bueno, los alumnos de especialidad de física que han escuchado tu charla deben haber quedado bastante interesados, ¿no? Y ver sobre todo que, bueno, que yo creo que ahora en esta época en que de repente, nos es un poco complicado hacer las cosas, digamos, en forma experimental, digamos, todo este tema de simulaciones es algo que cobra bastante fuerza, ¿no? Y es valioso, digamos, ¿no? O sea, es mucho más factible, digamos, trabajar ahora en este tipo de experimentos, por así decirlo, ¿no? Y de variaciones y bueno, ¿no? Entonces, te felicito y bueno, y también a Desiderio por el trabajo que están haciendo. Bueno, eh, eh, no sé si, creo que primero, Vanessa, tú haces la entrega y luego pasamos a las preguntas o cómo prefieren hacer. Sí, me parece que así damos tiempo también a que Sí, puedan formular las preguntas los ajá. participantes, ¿no? Los asistentes. ¿Se me escucha claramente, Patricia? Sí, sí, sí. Ya, muy bien, perfecto. Entonces voy a proceder a leer las constancias, no sin antes felicitar a Angelo, muy interesante todo el tema. Yo me formé, mi pregrado fue en filosofía. Entonces, al inicio de la presentación de tu asesor fue como que estas preguntas se pueden hacer, ¿no? Y esas preguntas tan, ¿no? De lo básico, ¿no? Del universo. Me parece realmente muy interesante. Ángelo, te felicito, te deseo mucha suerte y que tu tesis se desarrolle de la mejor forma, ¿no? No lo dudo, ya que también cuentas con un asesor que te está dando todo su apoyo, ¿no? Entonces, voy a leer aquí la constancia, ¿no? Entonces vamos a leer primero la tuya, Angelo. Entonces dice, la Red Peruana de Universidades y el Departamento Académico de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú otorgan la siguiente constancia a Angelo Isaac Ledesma Araujo de la Pontificia Universidad Católica del Perú por su participación como expositor en el ciclo de conferencias Huellas de la Ciencia, con el tema Patrones químicos inducidos por atracción, llevado a cabo el 14 de enero del presente. Entonces aquí está, Angelo, luego te la vamos a enviar por correo electrónico también, así como la constancia de tu asesor. Y esta es la constancia del asesor que dice algo muy similar, ¿no? La Red Peruana de Universidades y el Departamento Académico de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú otorgan la siguiente constancia al doctor Desiderio Augusto Vázquez Rodríguez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú por su participación en el ciclo de conferencias Huellas de la Ciencia como asesor del alumno Angelo Isaac Ledesma Araujo de la Pontificia Universidad Católica del Perú con el tema Patrones químicos inducidos por atracción, llevado a cabo el 14 de enero del presente. Entonces, nada, te felicito nuevamente, Angelo, muy bonito todo. Y entonces, como les indico, el día de mañana les vamos a enviar las constancias a ustedes dos. Entonces, de repente ahora, seguro hay alguna pregunta del público, Patricia. Sí, entonces, si desean, como siempre, pueden hacerlo por chat o simplemente abrir su micro y si es que alguien tiene alguna consulta, comentario, sugerencia, en fin, pueden hacerlo en este momento. Ujú. Les felicitaciones.
Ángel, te quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Todo, bueno, ya como puse por el chat, estoy totalmente impresionado por el trabajo. Me gusta mucho tanto el tema como la forma en que lo presentaste. Te felicito de todo corazón. Pero bueno, quisiera a ver si yo puedo aterrizar un poco. Por ejemplo, cuando hablas o sea, todo este andamiaje matemático, eh, no tiene límites, por ejemplo, con respecto al tipo de fluidos y cuando se mueve un fluido dentro de otro, partículas dentro de fluido, o sea, ¿cómo poder ver en la práctica algo de eso? Por ejemplo, los patrones de acá, estos de acá, estos de acá, por ejemplo, son muy Ajá, delgados, o sea, son como películas delgadas. O sea, en ajá, laboratorio consideras películas delgadas, un coeficiente químico, este flujo no es tan complicado de realizar y se puede originar ese tipo de, este tipo de patrones, ¿no? Y verificar con la simulación, obviamente. Pero hay patrones más complejos y son condiciones más complejas para hacer en laboratorio. Lo más cercano encontré investigaciones en Argentina en el cual intentan hacer este tipo de resultados primero, pero como que el avance teórico está más avanzado que el avance experimental con respecto a este tipo de investigación. Pero la idea es esa, ¿no? Si uno obtiene resultados en las simulaciones, la idea es plantearlo en el laboratorio y hacerlo en el laboratorio, ¿no? En un laboratorio granular, un laboratorio de fluidos, o un laboratorio cualquiera, ¿no? Esa es la idea principal de esto. Los límites dependen mucho del laboratorio, pero por ejemplo siempre se utiliza flujos, no un flujo que se me ocurra, por ejemplo, se utiliza flujos que se puedan simular con efecto de la vida real, es decir, flujos que se puedan hacer en un laboratorio, no se va a hacer un flujo así cualquiera, ¿no? Por eso yo podría utilizar un montón de flujos diferentes a mi imaginación, ¿no? Le meto imaginarios o le meto a la quinta más o menos, ¿no? Y puede salir. Pero como sabemos, en la realidad no siempre hay ese tipo de flujo, no siempre en el laboratorio puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y y nosotros hemos utilizado flujos los cuales sí tienen fundamento físico, ¿no? claro, claro. Bueno, en este tipo de estudio eh, hay un dicho ahí que dice que siempre que pasa igual sucede lo mismo. O sea, ¿cómo es la cuestión de la aleatoriedad aquí? Por ejemplo, si las condiciones iniciales son las mismas, los resultados siempre van a ser los mismos. No, no van a ser diferentes. Es que en laboratorios, o sea, si hay movimiento caótico, si hay algo caótico, aunque tú pongas las mismas condiciones, siempre en el experimento, en el laboratorio, aunque tú pongas las mismas condiciones, va a haber una ligera variación, por ejemplo, en la 10 a la menos 8 cifra, o 10 a la Ah, menos 7, por ejemplo, va a haber una variación. Y esa ajá, pequeña variación va a generar toda esta situación caótica. ajá. Sí, porque me llamaba la atención que no en ningún momento utilizaste la palabra aleatoriedad por los procesos aleatorios. Aquí no hay ese tipo no hay probabilidades. Mm, no, acá se hace como las condiciones iniciales son similares, entonces, pero no iguales, entonces se origina este tipo de diferenciación. Resultados Esto es diferentes. determinista, o sea, si tengo las ecuaciones lo puedo predecir, ¿no? Pero no hay nada aleatorio. Ah, Pero la idea es que si esto es verdad, si se cumple en el laboratorio, en cada experimento debe salir resultados diferentes, ¿no? Porque es caótico, porque cada experimento no es igual que el otro, lo he hecho en un tiempo diferente, hay condiciones diferentes. Aunque no quieras, en el laboratorio siempre va a haber condiciones diferentes en cada experimento. Y esas condiciones diferentes son lo que va a originar, ¿no? Si es que esto se cumple en la vida real. por último, ¿tiene que ver algo de esto de las formas con los fractales? Sí, por supuesto. El movimiento caótico es indistinguible en las dimensiones. Es decir, si tenemos dimensiones bajas o dimensiones grandes, si es caótico en bajas, es caótico en grandes, dimensiones grandes. Hablo un metro, o un milímetro, si es caótico en un metro, por un metro, un cubo grande, es caótico en el sistema pequeño. Y tú vas haciéndolo más pequeño, más grande, te das cuenta que son estructuras similares. Entonces es caótico en todos los niveles de dimensiones. Entonces, de ahí se enlaza con los fractales, que son iguales, tienen una cierta simetría en diferentes niveles de dimensiones, ¿no? Ya, Y sí, está bien. incluso hay una asociación, ¿no? Cuando tienes una dinámica se asocia con un fractal, incluso. Siempre hay una asociación, pero eso yo no me dedicaba a ver eso, pero sí.
hay una relación inherente entre movimiento caótico y entre lo fractal. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, yo creo que justo ya estamos casi en hora. Realmente ha sido una, digamos, una noche bastante agradable, bastante interesante, y bueno, y como siempre, ¿no? Es bueno, para nosotros, los que nos gusta la ciencia, la física, conversar siempre, estos temas diversos, diferentes, ¿no? Y a veces cosas que no conocemos tanto, pues, de pronto acercarnos un poquito a eso y... bueno, algo que yo a mí siempre me gusta decir es que compartimos siempre algo en común, ¿no? Y que es la pasión por las ciencias. Y eso, has hecho una noche entonces bastante agradable compartiendo y espero que despertando también en alguno de los alumnos que están, digamos, aún empezando, esta llamita aquí de pasión también por la ciencia, ¿sí? Bueno, entonces, muchas gracias, Ángelo, muchas gracias, Desiderio, y también, bueno, Vanessa y a todos los de RPU. Invitarlos, como siempre, a estas reuniones. La próxima será entonces el 11 de febrero y ya les estaremos comunicando, como siempre, los datos, ¿no? Necesarios para la reunión, ¿sí?